Como conocimientos previos para la tercera semana, debemos saber algunos conceptos. Primero, que el azimut es un ángulo que va desde 0 grados hasta 360 grados. Luego, que el rumbo, por el contrario, es un ángulo que va desde 0 grados hasta 90. Que el azimut siempre parte desde el norte, mientras que el rumbo parte desde el norte hacia el este, oeste, o desde el sur hacia el este, oeste. También debemos saber que, por ejemplo, si nos dan un ángulo, vamos a suponer, sea este de aquí, que nos dicen que mide 30 grados, este es el vértice, saber que los ángulos opuestos por su vértice tienen la misma medida, o sea que este también mediría 30. Ahora vamos a ver cómo calcular el azimut. Ya sabemos que el azimut es un ángulo que va desde 0 hasta 360 y que siempre parte desde el norte. Entonces tenemos diferentes ejemplos. Primero, con este nos dice que este ángulo de aquí vale 30 grados. Si partimos desde el norte y llegamos hasta aquí, queremos saber cuántos grados hay en este lado de aquí. Para eso, ¿qué hacemos? Bueno, decimos, este primer cuadrante tiene 90 grados. Si este ángulo de aquí mide 30, pues este va a medir 60. Y expresamos el azimut como 60 grados. Ahora vamos a calcular el azimut de este segundo ejemplo. Aquí nos dice que este ángulo que va desde aquí hasta aquí mide 28 grados. Sabemos que el azimut se calcula desde el norte siguiendo las manecillas del reloj. Entonces, ¿cómo calcular el azimut? Bueno, ya sabemos que el primer cuadrante tiene un ángulo de 90 grados. Entonces hacemos 90 más 28 y eso nos da 118 grados. Ese sería el azimut. Vamos a este tercer ejemplo, cómo calcular el azimut. Nueva vez sabemos que el azimut parte desde el norte hasta aquí. No sabemos cuánto mide este grado, pero sí sabemos cuánto mide este y sabemos que el tercer cuadrante mide 90 grados. Entonces, restando 90 menos 10 nos da que esto mide 80 grados. Y sabemos que de aquí a aquí hay 90, de aquí a aquí hay 180. 180 más 80 nos da un total de 260 grados. Y ese sería el azimut. Vemos este último ejemplo. Nos piden calcular el azimut. Sabemos que el azimut va desde el norte siguiendo las manecillas del reloj. Como sabemos que este ángulo de aquí mide 11 y que este cuarto cuadrante mide 90, sabemos que este ángulo de aquí hasta aquí mide 79. Por lo tanto, ya simplemente sumamos 90 más 90, 180, más 90, 270, más 79, 349. Y eso es el azimut. Para calcular el contraazimut es más sencillo. Seguimos una regla. Si el azimut es menor o igual a 180 grados, se suma 180 para calcular el contraazimut. Si el azimut es mayor a 180 grados, se le resta 180 para calcular el contraazimut. Vemos los ejemplos. Aquí marcamos el contraazimut. En este caso, como 60 es menor a 180, se le suman 180 grados. Y eso es igual a 240 grados. En este caso, como 118 también es menor, se suma. Y eso daría igual a 298 grados. En este caso, el azimut es superior a 180, por lo que se resta 180. Y eso da 80 grados. En el último ejemplo, el
contra azimut lo calculamos como 349, que es el azimut, es superior a 180, le restamos 180 y eso da igual 169 grados. Para calcular el rumbo sabemos que es un ángulo que va desde 0 hasta 90 grados y que se mide desde el norte hacia el este o el oeste, o desde el sur hasta el este o el oeste. Sigamos con los ejemplos. Si nos dicen que tenemos un ángulo de aquí a aquí que mide 15 grados y sabemos que el rumbo parte desde el norte o desde el sur hasta el este o al oeste, en este caso va a partir desde el norte, iría de aquí a aquí. Ahí calcular el rumbo sería sencillo porque ya nos dieron el valor del ángulo, que es 15 grados. Y el rumbo se especifica de la siguiente forma. Como partimos desde el norte y vamos en dirección hacia el este, y tenemos que el ángulo es de 15 grados, se expresaría de esa manera. El segundo ejemplo nos dice que tenemos un ángulo que va desde aquí hasta aquí, que mide 51 grados. En este caso no podemos partir desde el norte porque el ángulo no está ubicado ni en el primer ni en el cuarto cuadrante, está ubicado en el segundo. Partimos entonces desde el sur hacia el este, en esta dirección. En este caso nos dice que ese ángulo de aquí a aquí mide 51. ¿Cómo lo expresamos? Colocamos el punto de origen primero, sur, luego el punto de destino, este, y el valor del ángulo. En este tercer ejemplo vemos que el ángulo, nos dicen que este ángulo de aquí a aquí mide 8 grados. Como está ubicado en el tercer cuadrante, sabemos que no vamos a partir desde el norte, sino desde el sur y en dirección hacia el oeste. El rumbo iría de aquí a aquí. No sabemos el valor de este ángulo, pero sabemos que el tercer cuadrante mide 90 grados y por lo tanto 90 menos 8 nos da 81 grados. El rumbo en este caso se expresa sur, porque es el punto de partida, oeste es el punto de destino y el valor del ángulo, que es 81 grados. Y por último tenemos este cuarto ejemplo, que nos dice que este ángulo de aquí a aquí mide 88. Como está ubicado en el cuarto cuadrante, partimos desde el norte. Hicimos de aquí hasta el oeste y sabemos que ese valor de ese ángulo es 88 grados. Entonces, ¿cómo lo expresamos? Punto de partida, norte, punto de destino, oeste, 88 grados. Para calcular el contrarrumbo, tenemos una regla bien sencilla que simplemente intercambiamos el punto de origen y el punto de destino. Por ejemplo, si el rumbo es norte 15 oeste, el contrarrumbo sería sur 15 este. Pero vamos a explicar por qué es que se llega a esa regla. En este primer ejemplo, el contrarrumbo sería esta línea de aquí. Como sabemos que está en el tercer cuadrante y parte desde el sur, el contrarrumbo iría en esta dirección. Y como hemos explicado, los ángulos que son opuestos por su vértice tienen la misma medida. Por lo que, en ese caso, si el rumbo es norte 15 este, el contrarrumbo sería sur, punto de partida, oeste, punto de llegada y los mismos 15 grados. Para finalizar, otro ejemplo que podríamos ilustrar esta regla del contrarrumbo es este caso. Sabemos que este fue el rumbo que nos dieron, que se mide desde el sur hacia el oeste. Y seguimos la misma regla de que los ángulos opuestos por su vértice miden igual. Es decir, que este ángulo de aquí también mediría 81. Contrarrumbo, en este caso, que está señalizado con esta línea roja, se mediría desde el norte hacia el este, en esta dirección. Entonces, si tenemos que el rumbo, en este caso, parte desde el sur hacia el oeste y tiene un ángulo de 81 grados, pues el contrarrumbo, que está señalizado con esta línea,
parte desde el norte, llega hasta el este y tiene los mismos 81 grados.